Pero bueno, hoy día te voy a hablar, si pueden poner ahí el PPT de la enseñanza del día de hoy, sobre el discipulado, ¿no? Se trata de una relación. Entonces un poquito hay que aprender ello. Entonces realmente muchos piensan que solo es un sistema, solamente es un proceso, pero vamos a ir un poquito más profundo, la intención de Dios con respecto al discipulado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control de este lugar, de nuestros corazones, nos ayudas a tener expectativa de tu palabra, tengamos hambre, Señor, y tú puedas saciarnos, puedas llenarnos en esta mañana, Señor. Yo oro por una revelación fresca en el corazón, en el espíritu de cada uno de aquellos que van a escuchar el día de hoy, y quizás más adelante en esta grabación, Señor, que tú seas aún actuando, Señor, en medio de nosotros para nuestro crecimiento y transformación en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, familia. Te voy a hablar sobre el discipulado. ¿Se trata de una relación? Te lo hago como pregunta, porque la pregunta siempre nos motiva a pensar, a meditar, ¿no? A buscar la respuesta, no solamente a oír, sino a interactuar con lo que estamos queriendo aprender. Vamos a Juan capítulo 8, versículo del 30 al 32. Mientras aún hablaba, estamos hablando de Jesús, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hablamos de que el Señor se dirigió a los que habían creído. Significa que había otro grupo que no había creído. Dentro de la multitud, del grupo, de la cantidad que se encontraban ahí, de la gente que Él les había hablado, Jesús describe al final de lo que les había dicho quiénes estaban ahí, los que creyeron y los que no creyeron. Ahora, no dice, no creyeron la mitad, la 3/4 parte, 5, no menciona cantidad, solamente habla, y después que dice esas palabras vuelve a direccionar al grupo de personas específicas, que eran los que creyeron. Dice, a ustedes, ¿no? Los que creyeron. Sí se mantienen. Eso me hizo recordar el colegio, ¿no? El curso de lógica era, ¿no? Sí, solo sí, ¿no? Sí, entonces, y toda esa mezcla que ya mejor no recuerdo el colegio. Pero el sí denota mucho, ¿no? Sí se mantiene. Entonces, si haces esto, pasará aquello. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis discípulos. Significa que no todo, ¿no? El que dice, sí, soy un discípulo de Cristo, precisamente lo es. Entonces dice, si se mantienen, esa palabra, cuando buscas en el diccionario, dice que es hacer que una cosa continúe, ¿no? Entonces yo voy a invertir algo para que eso no deje de ocurrir. Entonces habla de invertir, entonces habla de yo voy a hacer algo que continúe. No es que hago esto y lo dejo ahí. Yo tengo que permanecer, mantener esa que dice la palabra fidelidad, de ser fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay cristianos que puedan decir, bueno, yo ya terminé el libro morado, ya conozco a Dios, o ya terminé las escuelas, o de repente ya soy un pastor, o qué sé yo, ¿no? O ya hice todo el proceso discipulado, entonces ya no necesito seguir estudiando la palabra, o ya para qué voy a seguir yendo al grupo vida, o ya estoy yendo al grupo vida, para qué voy a ir a la escuela, ¿no? Una serie de cosas podemos decir, pero lo único que eso nos lleva a ya no ser enseñables, ¿no? Y una persona que no es enseñable a la palabra de Dios, lo que va a hacer es limitar la voz del Espíritu Santo. Y va a llegar un momento que ya no la va a escuchar, ¿no? Y por ende ya no va a poder hacer fiel testimonio o fiel testigo como consecuencia a ello. Ahora, yo busqué también la palabra fiel. ¿Qué significa? Dice, la persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones,
y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Ahora, esta definición no la busqué en el diccionario, así que me encantó porque relaciona la parte afectiva, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Relaciona el pensamiento, las ideas, lo que piensas, las obligaciones. Entonces habla del cumplimiento de, en este caso, los mandamientos o todo la palabra de Dios. Y dice el compromiso. Entonces, cuando tú tomas una decisión, el compromiso se refiere a que tú mantengas esa decisión a pesar de, ¿no? Ya, yo ahorita tomo una decisión de estudiar, estoy con toda la motivación de estudiar en la universidad, pero después vienen los exámenes, se pone un poquito más pesado, ya el tercer, cuarto año comienzas ya también a trabajar y estás trabajando y estudiando y es como que llega un momento donde dices, ya quiero dejarlo todo o que ya acabe la universidad. Pero ¿por qué muchos terminan? Porque se han comprometido con sus estudios, a pesar de que ya no, quizás en un momento ya no sienten la motivación como cuando empezaron. Por eso aprenden a automotivarse. Entonces el compromiso es importante y me encantó porque eso también mantiene de que todo nuestro ser debe no olvidar a quién estamos siguiendo. En este caso aquí hemos decidido amar. Entonces cuando nos vino Jesús a nuestro corazón, cuando conocimos al Señor, nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por ende es un compromiso, nosotros aceptamos el pacto de sangre con Cristo. No es que el Señor me pide que yo me corte, Él dio toda su vida y derramó su sangre en la cruz para sellar ese pacto a todo aquel que reciba de su salvación. ¿Ok? Entonces, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Serán realmente mi discípulo. Entonces la firmeza y la constancia en las enseñanzas de Cristo, porque dice que en su enseñanza, no dice por un lapso de tiempo, no dice por un medio tiempo, dice si continúas, permaneces, haces que siempre suceda. En pocas palabras, es un estilo de vida el que te mantenga fiel a la enseñanza de Dios. Entonces seremos realmente discípulos de Cristo. No importa el tiempo que tengas o cuántos cartones tengas aún de estudios bíblicos, siempre debemos mantener un corazón humilde para aprender del Señor. No deberíamos preocuparnos cuánto tiempo tomará eso, ¿no? Sino deberíamos preocuparnos que realmente logremos serlo, logremos ser esos verdaderos discípulos. Y realmente en mi concepto, en mi propia definición, creo que eso va a durar hasta el día que partamos de esta tierra. Hasta ese día nosotros vamos a seguir aprendiendo de Dios. Los casados, los que tienen 2 años, ¿conocen ya bien a su pareja? Hay momentitos que te sorprenden cosas. Los que tienen ¿cuánto tiene José? ¿Dónde está José y los maridos? ¿Cuántos años tienen de casados? 42 años. ¡Ah, su señor! 42. Son mi modelo. Ahí José y Luz. Son nuestros maestros. Pero 42 años. Si yo le preguntara, ¿y ya la conoce 100%? No, y viceversa, siempre va a haber cositas. Ya, imagínate, si nosotros siendo humanos hay cosas que todavía no terminamos de conocernos por más años que tengamos, ¿podremos conocer 100% a Dios? Y aún, eso mide tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es lejana, a medias, de vez en cuando, ¿cuánto realmente estarás conociendo a Dios? Dice el versículo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Una relación continua con la palabra de Dios te hace conocer realmente a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, Él es la verdad. Y toda la palabra te incita a conocer la verdad. Entonces, a conocer a Cristo Jesús. Puedas conocerlo en todos los momentos, en todos los tiempos. Tú puedes conocer una persona, un amigo, ay, me cae chévere, ¿no? Porque cada vez que, no sé,
salimos de paseo, muy jovial, se ríe, ¿no? Pero cuando se enfrenta a una situación difícil y ya no es tan chévere, sino que le sale el Chucky, tú dices, Dios mío, ¿qué le pasó? Porque según la circunstancia que puedas vivir, es que tú te vas a manifestar, tú vas a reaccionar, tú vas a realmente ir mostrando cómo eres dentro de ti. Yo he escuchado personas que dicen, no, pues que él o ella saca lo peor de mí. Le echa la culpa, ¿no? Entonces, si saca lo peor es que eso peor estuvo dentro. Y de repente tú ni sabías, pero la situación te lo hace sacar. ¿Verdad? Entonces, dice que, entonces, imagínate, ¿no? Pero necesitas tener una relación, ¿no? Para ir conociendo. Por eso siempre se aconseja, ¿no? Toda relación, antes que te enamores, sé amigo, conoce. Con Dios también. Entonces, para que tú conozcas a Dios, necesitas tener una relación con Dios. Eso es lo que necesitas para conocer esa verdad, conozcas ese Jesús, para que en los momentos que tengas que vivir y lo hagas al lado, entonces Dios lo tengas a Dios a tu lado, puedas conocer realmente a Dios, cómo actúa, cómo piensa, cómo te ayuda. No solamente escuches cómo ayudó a otros o cómo reaccionó con otros, sino que tú lo puedas experimentar en tu vida y puedas ver que en esos momentos realmente Dios no es alguien tan lejano o una historia que otros te cuentan, sino que es personal y realmente vive y existe y está ahí. La verdad no es un concepto que tienes que conocer. La verdad es una persona con la cual tienes que tener una relación. Y esa persona es Jesús. Y no podemos relacionarnos con Jesús si no nos relacionamos con su cuerpo. Yo no puedo decir, me encanta Jesús, pero ay, no me gusta la iglesia. Porque dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su novia. Una vez le dije a alguien, a un esposo, si viene alguien y insulta a tu esposa, ¿qué haces? Y me miró, ¿no? Ya, yo sé que te estás, como soy tu pastora, te estás aguantando a decir, no, voy y le saco, ¿no? Pero dime si lo primero no sentirías eso, ¿no? Vas a defender porque es tu esposa, o de repente es tu hijo, ¿verdad? Ya, pues imagínate cuando nosotros maltratamos la iglesia del Señor. Bueno, te maltratas, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Te maltratas. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Ok? Entonces necesitamos tener una relación con Dios, una relación con su iglesia y una relación con el mundo que no conoce a Dios. A veces creemos tener una relación con Dios, pero si no tienes una buena relación con la iglesia, no estás teniendo una buena relación con Dios. Crees tener una buena relación con Dios, con la iglesia, pero no tienes una relación con el mundo para traerlos a los pies de Cristo, entonces no estás teniendo una buena relación con Dios. No puedes partir a Dios, ¿ok? Venir cuanto servicio puedas para escuchar la palabra de Dios, porque sabes que al escuchar, estudiar, escudriñar la palabra, vas a conocer la verdad, vas a conocer a la persona de Jesús. Entonces es como que estás aprendiendo a tener comunión. La Biblia nos habla mucho de la comunión, de la unión en común. Algo nos une para tener una relación tú y yo, que es Cristo, la verdad en Cristo y su salvación. Amén. Entonces, es como cuando los 12 discípulos estaban dentro de los 70 o los 120. La Biblia habla de los 12, de los 70 que los mandó de 2 en 2 a evangelizar, y también habla de los 120. Cuando hablamos de la iglesia, es como cuando tú pararas con esos 70, tú y los 70 o tú y los 120. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios, de aprender de Cristo en los grupos vida, es conocer, ¿no? Estar en común unión con quizás hermanos más cercanos, con los santos, porque la Biblia habla de que somos santos por causa de Cristo, pero de repente ahorita tú dices, uy, si supieras mi vida, no me llamaría santo. Pero lo somos por la gracia de Cristo. No porque nada de lo que tú hagas, porque por más que te vayas a esforzar, quizás nunca te puedas llegar a ganar por tus fuerzas ese nombre o esa descripción. Pero Cristo en la cruz
lo hizo por nosotros. Solamente haber aceptado al Señor en nuestro corazón, haber aceptado su amor y su sacrificio por mí, ese recibimiento de salvación en nuestro corazón nos otorga esa santidad, nos llama santos. Y y te decía que la oportunidad de estar en un grupo vida es como que puedas estar con los santos más íntimos, ¿no? Más cercanos. Porque es cierto, venimos a la iglesia y podemos conocer así a todos, pero no va a ser tan íntimo como cuando estás en tu grupo vida. Y es como que estás tú y los 12, ¿no? Jesús y sus 12, los 120, los 70, dentro de toda la iglesia, tú y los 12, ¿verdad? En tu grupo vida. Y no plantar al Señor en tus citas con Él diaria, en la intimidad diaria, en tu devocional, como lo llamamos, que es tu tiempo solo con Dios, one to one, face to face, ¿no, Señor? En donde le digo todas mis cargas, en donde si me quiero llorar, lloro, en donde con respeto, pero si hay algo que me incomoda, le digo, Señor, no entiendo. La vez pasada estaba leyendo varias cosas ahí, y de verdad instruyéndome un poco cómo estaba algunas manifestaciones recurrentes, ¿no? De enfermedades recurrentes actualmente, perdón, y me dio mucha entre pena, pero también me molestó mucho ver cómo por falta de conocimiento la gente padece mucho. Hay la tasa de incidencia de la depresión, del trastorno depresivo, de la enfermedad propiamente dicha, ha aumentado tanto y está llevando a tanta cantidad de gente al suicidio, que de verdad que me dio tanta pena, tanta compasión, pero también me enojó, no con ellos, pero la falta del conocimiento, la falta de la verdad de Dios, la oposición a un espiritual existente, ¿no? Para que esas personas puedan ser libres. Me enojó y le decía, Señor, entonces ya no quiero que más mueran así, porque no es... Yo he trabajado con mucha gente. Cuando hace muchos años trabajé e hice mis prácticas en una clínica, de verdad que era salir y sentir tanta impotencia humanamente hablando, que me iba a arrodillarme delante de Dios y decir, Señor, sánalo, haz que puedan conocerte, Señor. Porque la Biblia te habla tanto de la libertad del alma, de la sanidad, del cambio de pensamiento. El antídoto está aquí en la palabra de Dios, el mismo Jesús. Y le estaba diciendo, Señor, pero entonces ya ven, ¿por qué no viene? Le decía. Pero sí los decía también como que, cargada, ¿no? Señor, perdóname, le decía, pero eso es lo que siento. En mi confianza de Dios, cuidándome de no faltarle al respeto, pero también siendo sincera con lo que sentía en ese momento. Y obviamente cuando terminé y el Señor como que me sacó la carga y el peso, ¿no? Hacerme recordar, un día iré y toda lágrima yo enjuagaré. Toda lágrima. Amén. Ay, me pasan la voz. En tu tiempo íntimo. Y cuando nos vamos conociendo cuando vamos conociendo cada vez más al Señor, nuestra fe va incrementando. Y cuando nuestra fe va incrementando, caminando en confianza en el Señor, porque ya sabemos cómo es el Señor, ya vamos conociendo cómo va Él, a pesar de nuestros temores o angustia o las cosas que estemos pasando, nuestra confianza ha crecido tanto en Él que podemos pasar todas circunstancias difíciles. Entonces, nuestra manera de pensar va a cambiar, nuestra manera de expresar nuestras emociones van a cambiar, nuestro comportamiento va a comenzar a cambiar, por ende, los frutos del Espíritu se van a comenzar a notar, porque eso es lo que quiere el Señor, que nuestra vida sea transformada en Él. Pero muchos piensan que Dios no existe o el cristianismo no funciona, no porque y lo creen porque no se dan cuenta que no han tenido una relación íntima con el Señor. Hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo paciencia, ¿no?
No podemos decir, si somos cristianos, no podemos decir que no tenemos paciencia, o así soy yo sin paciencia. De repente reconozco que no la tengo, pero yo tengo que creer que el Señor me va a ir renovando, me va ayudando a crecer en esa paciencia, y tiene que llegar a notarse esa paciencia. Yo recuerdo en una oportunidad, recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi primo me predicó, yo les he contado, ¿no? Todo un año mi primo, fiel mi primo, todos los fines de semana ahí cabecita, estaba de cabeza, los sábados en mi casa, era como que ver la hora, ya va a llegar, y nos íbamos, ¿no? El último que salía en la casa, olvídate ya, pobrecito ya, tenía que aguantárselo, ¿no? Porque él hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Entonces a veces era, no, espérate, yo salgo. Me acuerdo que una vez yo estaba saliendo, así, antes que llegue, y abro la puerta y era él. Hola, ¿cómo estás? Pero ahí él fiel, predicándome cada día. Pero cuando yo me entregué a Cristo, me acuerdo que un día, él tanto me invitaba a la iglesia, ¿no? Sí, fui un par de veces. Pero un día yo me levanté y dije, Señor, si tú existes, muéstrate a mí. Porque obviamente no te voy a decir ahora mi testimonio, ya no hay tiempo, pero yo necesitaba un Dios real en ese momento. Me acuerdo que yo fui a la iglesia, me senté y el pastor comenzó a predicar y yo estaba, y mi primo, ¿por qué le ha contado mi vida? ¿Por qué le ha dicho todo lo que él sabe? Enojada, yo sentada, creyendo que el pastor iba a predicar de toda la gente que estaba ahí, solo me estaba predicando a mí, ¿no? Como que se había centrado toda su predica en mí. Pero era obviamente el Espíritu de Dios que me estaba hablando. Y cuando yo me acepté a Cristo, decidí seguir al Señor, mi prima me presentó amigas, me acuerdo a la que fue mi discipuladora. Estuvimos en un grupo, también estudio bíblico, me hice amigas de las chicas, éramos 10 chicas que hasta el día de hoy, 8 de nosotras continuamos en los caminos de Dios y nos conocemos. Y no te voy a decir cuántos años han pasado, pero han pasado muchos. Bueno, sí, tengo 25 años de cristiana, así que 25 años las conozco a ellas, ya con familia y todo, pero todo eso, entonces, el de conocer al Señor, la insistencia de mi primo, venir a los pies de Cristo, conocer esta discipuladora, bueno, ella partió a la presencia de Dios ya hace unos años atrás, pero conocer a estas amigas, conocer a la iglesia, me ayudó a establecerme. Me ayudó a establecerme y a conocer más del Señor. Y obviamente el de servirle, el de vivir y congregar con otros hermanos, aprender. Yo entré a la iglesia diciendo, acá es color de rosa, acá no existen problemas. Y en la primera discrepancia con uno de mis hermanos, ¿y qué pasó? No, esta no es la iglesia de Dios. Pero aprender que la palabra de Dios dice que gracias Carlito, estudia la Biblia, ¿eh? Hierro con hierro se liman. Es necesario ser pulidos. Ahí aprendí a pedir perdón. Ahí aprendí a perdonar. Porque si solo escuchas y no practicas, fácil, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Ok, Mateo 7, avísame. 7 del 15 al 20, dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por sus frutos mismos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No podemos cuidar, debemos, o cómo, corrijo la pregunta, ¿cómo cuidarnos de esos falsos profetas, de esas personas que en vez de llevarte a Cristo te desvían, ¿no? Te enseñan cosas que no son bíblicas. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Han escuchado ese dicho? Es un pretexto. ¿Puedo yo sacar un versículo y enseñarte algo que no quiere decir si tú lees todo el contexto de la Biblia? Pero para eso necesitamos, para no ser confundidos
para que realmente no nos desviemos. Debemos echar raíces en la fe, en la palabra de Dios y en una iglesia con doctrina saludable. ¿Cómo saber tú? Dice que habían se me fue el nombre, que dice que escuchaban a Pablo y se iban a sus casas, dice, a verificar, a estudiar más profundamente, a ver si lo que Pablo les había enseñado, el apóstol Pablo, era cierto. Lo de Berea, ahí está. Gracias, Lili. Amén. Entonces seamos esos como los de Berea, sabios. Si perseveramos, eso es cuando quiero correr, la lengua se me entraba y la entraba la lengua. Comenzaremos a llevar frutos, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, templanza, entonces dominio propio. Esos frutos deben notarse, deben verse en nosotros por la relación con Dios. Si no se ven, al menos si no hay un crecimiento, nadie dice que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero sí debemos ir de gloria en gloria. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debe la palabra, la relación con Cristo nos debe ir transformando. ¿En qué podemos resumir entonces lo que te he explicado hasta el día de hoy? Lo igualo con relación. El cristianismo no se trata de una religión, se trata de una firme, constante relación con Cristo, con la iglesia y con el mundo que no conoce a Dios. Veamos el ejemplo de Mateo, y corro más. Mateo 9, del 9 al 10 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. 1. El discipulado es un llamado a seguir a Jesús. Mateo escuchó a Jesús, creyó en Jesús, le obedeció y lo siguió. Eso es lo que muestra. Solo te estoy dando el ejemplo de Mateo, pero en la Biblia podemos ver que es el proceso de todo discípulo. 2. El discipulado es un llamado a la comunión con otros creyentes, porque dice que Mateo no solo invitó a Jesús a su vida, a su casa, le invitó a la cena, sino también a los otros discípulos. Entonces, aceptó dentro de su vida a otros creyentes. 3. El discipulado es un llamado a alcanzar personas. Mateo dejó que ingresara Jesús a su vida y dejó que ingresara él y los otros creyentes a su casa, pero también abrió las puertas para sus compañeros de trabajo, porque dice que habían otros recaudadores de impuestos. Y dice también que habían recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces está hablando de sus compañeros de trabajo y de repente sus amigos de barrio o de repente sus familiares. Pero había gente que no conocía a Dios ahí en su casa y los invitó, dice, ahí a su casa a cenar. Invirtió dinero, porque para hacer una cena tienes que comprar los materiales. Invirtió dinero, invirtió su tiempo y abrió la intimidad de su hogar. Hechos. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, dicen los primeros cristianos, en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. Entonces es importante tener una relación con la iglesia. Déjame decirte cómo se manifiestan estas tres partes de ser un discípulo de Jesús en forma práctica para tu vida. 1, el llamado a seguir a Jesús, le habíamos dicho, llamado a seguir a Jesús. Esto es algo personal. Para Mateo, dejar la mesa de los impuestos significaba su trabajo, seguridad económica, porque ellos tenían en ese tiempo mucho dinero, ¿no? Sus relaciones sociales eran de alto nivel, porque se relacionaban con los romanos, que ellos eran los que habían invadido. Por eso no eran bien vistos por los judíos. ¿Qué tienes que dejar tú por Jesús? Como dejó Mateo. Tendrás que dejar ciertos hábitos, ciertas relaciones que te estén alejando o no dejando que te acerques a Jesús. Ciertas cosas que estás viendo que después de ver como que ya no te quieres acercar a Dios, ¿no? No te hacen
tener una relación con Dios? ¿Qué nuevos hábitos tienes que quizás adquirir? ¿Sabes orar? ¿Estás orando? ¿Tienes una relación diaria con Jesús en tu devocional o lo plantas? ¿O de repente piensas que tener relación con Jesús es solamente venir un domingo? ¿Sabes escuchar a Dios? En el punto 2, un llamado a la comunión con otros creyentes. Mateo fue un llamado a permanecer en grupo. Él estuvo dentro de los 120, estuvo dentro de los 70, pero siempre permaneció dentro de los 12. Él siempre no estuvo como llanero solitario. Nunca vamos a poder relacionarnos con Dios solos todo el tiempo. ¿Dejará de ser solo un asistente? ¿O serás parte del cuerpo de Dios, de su iglesia? Mira, yo estaría contenta que te plantaras en esta iglesia. Las puertas de la iglesia estarán siempre abiertas para todos. Pero el punto es que te plantes en una iglesia. Seas parte del cuerpo de Cristo. Parte de esos 120. ¿Qué grupo vida integrarás? ¿Integras o vas a integrar? Sé parte de esos 12, donde hay más intimidad. Esto va a requerir que coloques un día más en tu agenda, que separes un tiempo para conocer a Dios en una intimidad de un grupo pequeño, que aquí le llamamos grupo vida. ¿En qué área de servicio comenzarás a querer conocer al Señor, a querer madurar, crecer y conocer a tu iglesia y servir a otros? Y que te ayuda a dejar de ser menos egocentrista o esperar que todos te sirvan cuando empiezas a servir a otros. Jesús le dijo a los 70, los mandó de 2 en 2 a llevar su palabra y a servir a los pueblos, enviándolos. El servicio también es parte de fortalecer nuestras relaciones. 3, un llamado a alcanzar personas. Para Mateo significó la misión, ser parte de los 12, la misión de alcanzar. Predicar las buenas nuevas. ¿Cómo te prepararás para transmitir las buenas nuevas a otros? Porque Dios está llamando a ser discípulos y te he enseñado de ser discípulos como Mateo. Pero también parte de ser discípulos es ir a ser discípulos. Quizás me dirás, pero no sé qué decir, no soy evangelista. Yo tampoco no tengo ese don específico. Pero eso no quita de que lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Hay clases como de conexión que nos enseñan a cómo hacerlo. Hay que preguntar cuándo van a volver a abrirlo para estar ahí. ¿Qué iniciativa personal tendrás para invitar a otras personas a la iglesia? De repente el otro domingo puedas invitarlos. De repente puedes invitarlo para el Día del Niño. Oye, trae a tu hijito, trae a tu hermano. Con la intencionalidad de que conozcan al Señor. En Mateo 28, del 19 al 20, dime cuánto me estoy pasando, porque quiero terminar, pero tampoco no quiero pasarme tanto. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Hay una promesa de parte de Dios. Siempre vemos a Mateo 28 como la gran comisión, y sí es cierto, pero está basado en una relación. Si tú no tienes una relación con las personas, no vas a poder llevar a la palabra de Dios, no vas a poder llevar la presencia de Dios, no vas a poder hacer que conozcan al Señor, porque primeramente van a conocer al Señor en la relación que tengan contigo. Y es importante poder obedecer. Eso significa inversión de tiempo. Eso significa inversión de dinero, principalmente. Pero sobre todo, si amas, si tú entiendes, has recibido el amor de Cristo y amas al Señor, entonces tú valorarás lo que Él valora. Y tú no buscarás cubrir tu propia necesidad, sino que buscarás que otros sean bendecidos. A mi hijito, por ejemplo, yo siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para poder enseñarle a obedecer. Yo no quiero que mi hijo me obedezca por temor, ¿no? O porque le pego y como le voy a pegar, ya, pues él me obedece. Qué linda obediencia, ¿no? Porque cree que le voy a pegar. Yo no quiero que me obedezca así. Que él ame, se sienta libre, pero que aprenda a obedecer.
Y la palabra dice, enseñándoles a obedecer. ¿Cómo enseñamos a los discípulos a obedecer? En ese amor de Dios, esa libertad en Dios. Va a costar estarle preguntando a Dios cómo lo haremos, pero cuando amas, eso termina siendo un deleite para tu vida. Queremos nosotros aprender a ser discípulos, pero también a ser discípulos. Y a ser discípulos no es como tomar un café instantáneo. El kirma, ¿no? Cuesta. Ser un discípulo, nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A ser sé uno, ¿qué? Un discípulo. Debes seguir a Jesús y hacerlo práctico. No lo dejes solo en buenos deseos. 2, haz un discípulo. Decide invertir tu tiempo, invertir tu corazón conforme has dado, da. De gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Amén.